Ok, vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestro programa de biología, en esta oportunidad en sistemas reproductores y cómo la acción hormonal permite en este caso que estos sistemas reproductores se puedan desarrollar y que en este caso se puedan expresar las llamadas características sexuales secundarias. ¿Ok? Entonces, en nuestra sesión número 7 vamos a revisar en particular lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior. ¿Ok? Vamos a revisar lo que tiene que ver con ciclo sexual femenino. Y eso en particular, digamos, tienen que recordarlo a partir del análisis de los sistemas reproductores. Habíamos revisado para el caso del sistema masculino, perdón, que en este caso está conformado por las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? En este caso, los órganos que están especializados en producir gametos. Entonces, aparte, en este caso, aparte de producir gametos, de que exista esa estructura que albergue espermatozoides, esos espermatozoides se tienen que nutrir de diversas secreciones. Secreciones que le dan fuerza, que le dan vigor, que permiten en este caso, que permiten que los espermatozoides puedan vivir. Son secreciones nutritivas, reguladoras de pH, entre otras. Eso es lo que aportan las llamadas glándulas anexas, ¿ok? Básicamente la vesícula aporta una secreción rica en azúcar, la próstata una secreción de pH alcalino, y la glándula de Cooper aporta una secreción lubricante. Entonces, de esa manera, los espermatozoides van avanzando por el sistema reproductor y así, digamos, van a tener el vigor, van a tener la fuerza para poder encontrarse en este caso y poder avanzar en el sistema femenino. Eso básicamente hablamos de esas estructuras que tienen que manejar para en este caso, para su país. En el caso del sistema femenino, digamos, ¿cuál es el concepto? Existe una estructura interna, que son las gónadas, en este caso los ovarios, que se encargan de producir ovocitos, ¿ok? En la fase embrionaria. Y posteriormente, la estructura que es anexa, en este caso la estructura externa, básicamente se encarga de proteger. ¿Y cuál es el concepto? En este caso, está conformado por un tejido que tiene la capacidad de crecer, ¿ok? En ciertas circunstancias, este tejido se puede engrosar, puede aumentar de volumen, pero eventualmente puede colapsar. Esta estructura que vendría siendo la llamada matriz, o ustedes también la conocen como útero, está diseñada para que, si es que ocurre una fecundación, se pueda albergar el embrión. Por lo tanto, esa estructura siempre tiene que ir en un vaivén, tiene que ir en algún momento crecer, pero en otro momento se tiene que, digamos, disminuir su volumen. ¿Ok? Eso básicamente, como les decía, un momento. Entonces, disculpen, que lo que pasa es que me desconcentré un poco. Básicamente lo que quería mencionar, recuerden cuando se habla de características sexuales secundarias, esas se desarrollan a partir de la pubertad, a partir de la acción de las hormonas, permite expresar esas características. Y una característica, en este caso, que es notable en el sistema femenino, es el ciclo sexual, ¿ok? Este ciclo sexual que involucra son básicamente un conjunto de eventos que se dan en simultáneo. Entonces, ¿cómo se considera esto? Por un asunto para que sea más fácil de entender, se considera que el ciclo dura 28 días. Por favor, ¿me pueden anotar en el chat si se escucha bien? Necesito ahí, por favor, que me den el feedback. Ya, muchas gracias. Por ahora bien, muchas gracias, Luis. Como les decía, son eventos que se dan en simultáneo. Entonces, ¿cómo se considera, para efectos de la PAES y de la PDT, cómo se considera el ciclo sexual? Siempre del día 1 al día 5 del ciclo ocurre la llamada menstruación, ¿ok? Esta menstruación, digamos, ¿por qué se da? Se da porque en este caso un tejido, digamos, un tejido del útero, que se llama endometrio, digamos, va a colapsar, ¿ok? Esa estructura colapsa y por lo tanto se genera ese sangramiento, ese flujo de sangre y de tejido.
Entonces, ¿qué va a pasar en paralelo? En paralelo, mientras se está despedazando este endometrio, si se fijan, hay acción de las hormonas que vimos en la clase pasada. Recuerden que estas hormonas se regulan desde el eje hipotálamo y de la hipófisis. Por lo tanto, la hipófisis que va a liberar estas dos hormonas, la FSH y la LH. Entonces, a medida que se van liberando esas hormonas, si se fijan en paralelo, ¿qué va a pasar a nivel del ovario? El ovario, en este caso, va a liberar estrógeno. Ese es el primer punto central, la liberación de estrógeno. ¿Y eso qué va a implicar? El estrógeno va a permitir que, en este caso, el ovocito 1, la célula, en este caso, sexual femenina, el ovocito 1, digamos que la mujer tiene desde el nacimiento, comience a madurar. ¿Okay? Cuando hablamos de, disculpen ahí que me tapa el chat, cuando hablamos de madurar, implica que este ovocito se va a transformar en ovocito 2. ¿Ok? Disculpen que estoy aquí, no estoy muy cómodo. Entonces, este ovocito 1 se va a transformar en ovocito 2. Y eso, digamos, si ustedes lo han estudiado, si lo han leído, ¿qué implica si hablamos en términos de volumen? Por ejemplo, tenemos una célula así, una célula chiquitita, o no chiquitita, pero una célula individual. Exactamente, Javiera, va a crecer. ¿Cómo va a crecer en la práctica? Va a aumentar de tamaño, va a aumentar de volumen y se va a rodear de capas celulares, ¿ok? Va a ser en este caso como una fortificación. Ese ovocito se va a rodear de diversas capas celulares hasta que en este caso termina la maduración. Entonces, eso se da a nivel del ovario, ¿ok? Todo se da en simultáneo. Estas hormonas, si se fijan, van a influir. El estrógeno va a permitir que madure, en este caso, el folículo, el ovocito 1, y en paralelo, si se fijan, desde el día 5 aproximadamente, si me lo pueden decir en el chat, ¿qué le pasa a este endometrio? Folículo de Graf, dice Lucas, exactamente. En este caso, el folículo maduro es el folículo de Graf. ¿Ok? Ese es el nombre técnico. ¿Vuelve a crecer Catiray? Exactamente. El endometrio, si te fijas, se vuelve a engrosar, vuelve a adquirir vasos sanguíneos, se vuelve a proliferar. La palabra clave es proliferar. Por lo tanto, digamos, ¿qué va a implicar acá? Si se fijan, va a alcanzar un mayor grado de engrosamiento a medida que aumenta el estrógeno. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá? ¿Cuáles son los datos para su PAES o para la PDT? En este caso, considerando un ciclo de 28 días, alrededor del día 13, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un pic de estas dos hormonas. Aumenta la FSH y aumenta sobre todo la LH. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el dato para la prueba? La LH, en este caso, permite la ovulación, ¿ok? Esta ovulación, ¿qué va a implicar? En este caso, va a implicar que de esta masa de células, que es el ovocito 2, se va a desprender en este caso el ovocito final. Digamos, no el ovocito final, sino que el ovocito ya listo. Voy a borrar un poco acá. Entonces lo voy a representar. Cuando ocurre la ovulación de esta masa de células, aquí tenemos el ovocito, tenemos esta masa de células, se va a desprender el ovocito 2, ¿ok? Y la masa de células, la voy a representar con otro color, esta masa de células va a quedar por acá, va a quedar en este caso dentro del ovario. Acá estamos dentro del ovario. Entonces, cuando ocurre esta ovulación, este ovocito se va a transportar por, en este caso, por el oviducto. Exactamente, Lucas, va a migrar hacia el oviducto para poder encontrarse con los espermatozoides, ¿ok? Pero esta masa de células, lo que era original del folículo, va a quedar ahí. Y ustedes dirían, ¿eso de qué sirve? ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Porque esa masa de células, ¿para qué queda? Después de que ocurre la ovulación, si se fijan, comienza a aumentar esta otra hormona, que es la progesterona. Esta progesterona, si se fijan, aumenta a la par de que se desarrolla esa otra estructura. Esta masa de células que quedó de la ovulación forma el llamado cuerpo lúteo. ¿Ok? Ese cuerpo lúteo, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de producir progesterona. ¿Ok?
Entonces, luego de la ovulación, aumenta el nivel de progesterona, como se ve aquí en el gráfico, y eso ¿qué hace? ¿Cuál es el dato para la prueba? Yo les pregunto para que me lo digan en el chat. ¿Qué pasa acá con el endometrio? Sigue creciendo, disminuye, se mantiene, aumenta 3/4. ¿Qué le pasa al endometrio con la progesterona? Katira, y muchas gracias. En este caso se mantiene íntegro. Muchas gracias, Luis. ¿Ok? Se mantiene, ¿para qué? En el caso de que ocurra fecundación y posteriormente se forme un embrión, el embrión se pueda implantar acá. El embrión se va a pegar en esa pared digamos, del útero para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollándose. Entonces, eso, digamos, ¿hasta qué? En el caso, por ejemplo, digamos, de que tienen que considerar si hay o no un embarazo. Francisca, ¿qué hace la progesterona? La progesterona mantiene el endometrio. El estrógeno permite la proliferación del endometrio, pero la progesterona lo mantiene. Profe, el estrógeno está siempre presente, nunca vale cero, exactamente, nunca está a nivel cero, porque el estrógeno también regula el sistema, diversos aspectos del sistema femenino. Regula lo que tiene que ver con el metabolismo también energético en cierta medida, ¿ok? Y si no, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegara a nivel cero? Habría problemas, por ejemplo, de fertilidad, habrían problemas de, digamos, de gestión de energía, entre otras cosas. Entonces, como les digo, son muchos eventos que se dan en simultáneo, como la menopausia, dice Luis, exactamente. Cuando llega la menopausia, hay una caída súbita de las hormonas, baja el estrógeno, baja la progesterona. Entonces, volviendo aquí al esquema original, ¿qué tienen que considerar? Lucas dice, las pastillas anticonceptivas actúan a nivel de progesterona, o cómo. Las pastillas, que lo vamos a ver en la clase siguiente, es un cóctel de hormonas, es un cóctel de estrógeno, es un cóctel de progesterona. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema hace que el sistema interprete que hay mucha progesterona. Y por lo tanto, es como básicamente como que hubiera un pseudo embarazo. Yo había escuchado que igual durante el ciclo hay aumento de testosterona, Amanda. Sí, pero ¿qué hace la testosterona? La testosterona aumenta la libido, el deseo sexual, básicamente para poder copular y para poder reproducir, el instinto básico. ¿Ok? Entonces, volviendo acá al esquema, ¿qué quiero destacar? ¿Qué tienes que manejar para la PAES o PDT? En este caso, el ciclo, tengan claro lo siguiente. Naturalmente, el ciclo dura entre 21 y 35 días. Eso es lo normal, médicamente hablando. Pero por convención se consideran 28 días. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es el análisis que tienen que hacer? Para efectos de la prueba, te pueden preguntar por la ovulación o la fecha probable de ovulación. ¿Cómo se considera eso? Existe lo que se llama fase fija o fase estable versus fase variable. Alguien me podría, cuando lo he visto en clases pasadas, siempre hay alguien que me ha dicho, pero profesor, cada hembra es distinta, cada hembra tiene digamos, su sistema es único. Eso lo concedo. Pero ¿qué pasa? Estadísticamente está comprobado de que en este caso, digamos, desde la ovulación hasta el término del ciclo, digamos, esta fase es fija. Siempre va a durar lo mismo. Para efectos de la prueba se consideran 14 días, ¿ok? En cambio, digamos, desde la menstruación hasta la ovulación es una fase variable. ¿A qué me refiero con variable? Por ejemplo, una mujer, en este caso, ese ciclo sexual, como son eventos que se dan, en este caso, en simultáneo, ¿qué implica? Si un ciclo, por ejemplo, dura 30 días y el ciclo siguiente dura 25 días, la esa menor duración viene dada por esta fase variable, la menstruación hasta la ovulación. Pero recuerden, siempre desde la ovulación hasta el término del ciclo es una fase constante. ¿Se entiende esa idea? ¿Tienen alguna duda? Ya, lo de variable. Sí, ya, lo voy a representar acá, ¿ya? ¿Qué quería decir acá?
lo que pasa es que el ciclo, por ejemplo, ¿qué hace que un ciclo, por ejemplo, que una mujer tenga ciclos que duren lo mismo o que en un mes su ciclo dure 30 días y el otro ciclo dure 24 días? Es porque existe la fase variable. La fase variable va desde el primer día de menstruación hasta la ovulación. Eso es variable en duración de días. En cambio, desde la ovulación hasta el término del ciclo es una fase fija. Siempre va a durar 14 días. Me explico. Si un ciclo dura 30 días, ¿qué implica? Implica que en este caso la fase fija dura 14 días y la fase variable dura 16. Al mes siguiente, si el ciclo dura, por ejemplo, 25 días, es porque la fase fija dura 14 días y la fase variable la diferencia, que en este caso serían, ¿cuántos serían? Exactamente, serían 11 días. ¿Ok? Ese es el concepto, que lo voy a representar a continuación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, por favor? Perfecto. Lo voy a representar acá, no se preocupen. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que analizar? Antes de eso, por ejemplo, tenemos el ciclo sexual femenino y, por ejemplo, si no hay embarazo, ¿qué va a pasar? Si no hay embarazo, esta masa de células que se llama cuerpo lúteo va a degenerar, se va a morir. Por lo tanto, implica que cae la progesterona. Exactamente, Lucas, muchas gracias. Cae la progesterona, por lo tanto, acá se comienza a despedazar el endometrio, este tejido que es del útero. Entonces comienza la menstruación y se inicia un nuevo ciclo, ¿ok? Porque esta estructura colapsó, ¿ok? En cambio, si hay embarazo, esta estructura se tiene que mantener íntegra, no puede fallar, no puede caer. A eso se le llama cólicos. Sí, desplazamiento del endometrio, digamos, afecta terminaciones nerviosas. ¿Y eso en qué se traduce en español? En dolor, en espasmos, en puntazos. Y eso se traduce, como les digo, esta estructura permanece íntegra, permanece constante. ¿Cómo se consigue eso? Lo voy a explicar con más detalle, pero ¿qué pasa? El embrión, cuando se implanta acá el embrión da una orden para que esa estructura no colapse, ¿ok? El embrión va a liberar una hormona que es la HCG. Esta HCG, la voy a explicar con más detalle después, pero es la hormona que detecta el test de embarazo. ¿Qué significa eso en español? Cuando se detecta esta hormona, significa que ya el embrión está implantado. ¿A qué me refiero con eso? Dato para PAES o para PDT, significa que el embrión ya está pegadito en el borde, ya está adosado a la pared del endometrio. Entonces, ¿cómo se mantiene íntegro? Liberando esa hormona, la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpen, está un poco seco. ¿Dudas, por favor? ¿Me lo pueden indicar en el chat? ¿Cómo se llama lo que libera, profe? Lo que libera es en este caso, lo voy a subrayar acá, es la hormona, la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? Esa es el que detecta el test de embarazo. ¿Por qué? Porque en la orina, cuando ya hay implantación, esta hormona está en gran concentración en la orina. Entonces, midiéndola en ese nivel, y si sale positivo, implica que ya hay implantación. Entonces, ¿esto cómo se lo preguntan en términos de fechas? Ejercicios. Por ejemplo, te tienen que dar ese dato. Te tienen que decir en el ejercicio que, por ejemplo, este ciclo dura 28 días o dura X días. Amanda, esa hormona igual estimula la FSH y la LH. Exactamente, es una, digamos, en parte sí. ¿Ok? Esto básicamente en qué se va a traducir, digamos, va a mantener estas hormonas. ¿Por qué? Porque estas hormonas, digamos, ya no se requieren en tanta cantidad, pero no van a llegar a nivel cero. La HCG va a permitir que el sistema funcione y de esa manera la LH va a estar y la FSH van a estar un poquitito más elevadas. Esa hormona está en la orina durante todo el embarazo. Lo voy a mostrar aquí a continuación. Bueno, está aquí en el gráfico, en este gráfico de abajo.
Si te fijas, la gonadotrofina está alrededor, digamos, el máximo se alcanza más o menos a las 12 semanas, ¿ok? 12 semanas, en este caso, son 3 meses, ¿ok? A los 3 meses se alcanza el pic de esa hormona y posteriormente cae. ¿Por qué? Lo voy a explicar posteriormente. Tiene que ver con el desarrollo de la placenta. Cuando a los 3 meses se forma la placenta, esa hormona ya no es tan necesaria, ¿ok? Va a estar presente, pero no va a estar en gran cantidad. Hasta alrededor, como pregunta Jesús, del tercer mes. Ahí está el pic de la gonadotropina. La FSH se mantiene porque libera la progesterona. Exactamente, tienes esa regulación. FSH, LH, digamos, permiten la mantención de la progesterona. Volviendo aquí al ejercicio. Por ejemplo, si te dicen que el ciclo de la mujer dura 28 días y, digamos, por ejemplo, el día 12 de enero es el primer día de menstruación. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes determinarían el término del ciclo? ¿Qué tendrían que hacer acá si te dice que el ciclo dura 28 días? Deyanira, ¿la HCH en qué momento baja? Deyanira, va a bajar en el momento, para que lo anoten, en el momento en que se forma la placenta. ¿Okay? La placenta, digamos, ¿qué va a hacer? La placenta va a reemplazar al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está vivo hasta el tercer mes, luego el cuerpo lúteo se muere, pero lo reemplaza la placenta. Entonces, ahí esa hormona va a bajar. Entonces, volviendo a la pregunta, si te dicen que el ciclo de la mujer dura 28 días y su primer día de menstruación es el 12 de enero, ¿cómo podrían determinar el término del ciclo? Leonel dice, hay que sumar 14 desde que se inicia. No, hay que sumar 28, ¿ok? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta acá llega ese ciclo. Se cuentan 28 días hacia adelante. Entonces, acá termina el ciclo y acá comienza un nuevo ciclo. ¿Ok? Eso es un primer dato. Si te dan la duración del ciclo, tienes que sumar. Perdón. Entonces, como les decía, el ciclo termina el día 8 de febrero y el día siguiente se inicia un nuevo ciclo. ¿Eso también qué implica? Te pueden preguntar en la PAES o en la PDT cuál sería la fecha probable de ovulación. Les voy a dar una pequeña ayuda. Tenemos el ciclo de 28 días y en este caso, recuerden que hay una fase fija, ¿ok? Y una fase variable. ¿Cuántos días se cuentan en la fase fija por definición? 14 días, exactamente. Entonces, desde acá se tienen que cortar 14 días hacia atrás. Exactamente, Lucas, hay que restar 14 días. Por lo tanto, en este caso tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sin contar el 14, ¿qué nos da? Nos da que, digamos, aproximadamente el día 25 ocurre la ovulación. Exactamente, Ivy. Lo que pasa es que no se considera, digamos, el 14 no está incluido. Son 14 hacia atrás y el día anterior sería la fecha probable de ovulación. ¿Ok? Eso, digamos, te permite establecer ciertas estrategias. Puedes conocer tu cuerpo, puedes conocer tu sistema, puedes tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, sabemos cuándo inicia, cuando termina el ciclo, se cuentan 14 días hacia atrás. Recuerden, porque en el ciclo tenemos fase fija y tenemos fase variable. La fase fija son 14 días, siempre. Entonces, aproximadamente, también hay que decir, no es un número exacto del todo, es un valor aproximado. Lucas, exactamente, esos métodos naturales los vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, la amenorrea de la lactancia, cuando la madre alimenta al cachorro, al bebé, digamos, como hay un alto nivel de hormona, eso bloquea la ovulación. ¿Ok? Ese es un método natural, clásico. ¿Ok? Entonces también les pueden preguntar acá, ¿cuáles serían los días más fértiles de la mujer? Si no se utiliza un método anticonceptivo y ocurre la copulación, ¿cuál, digamos, serían los días más fértiles? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto?
porque en este caso tenemos días previos a la ovulación y días posteriores a la ovulación que son de mayor fertilidad. ¿Se acuerdan? ¿O lo han visto? Mira, dice los posteriores. Sí, pero también tienes días previos. Exactamente. Carla, tú diste en el clavo. Son 3 días hacia atrás. Sí, disculpa, que lo vi mal. Tú dijiste eso, Carla. Son 3 días hacia atrás y el dato de la prueba depende de la vida de los gametos. ¿Por qué 2 días hacia adelante? Porque es la vida del ovocito secundario y 3 días hacia atrás porque es la vida del espermatozoide. Es lo que vive dentro del sistema femenino. Y es la probabilidad de que se encuentre con el ovocito. ¿Ok? Por lo tanto, esos días, en este caso, esos 6 días van a ser de máxima fertilidad en la mujer. ¿Ok? Y obviamente, si no se utiliza otro método, un método anticonceptivo, ¿qué pasa? Digamos, hay una altísima probabilidad de que ocurra un embarazo. ¿Ok? Entonces, como les digo, la clave es que te den este dato, 28 días, 30 días, etcétera, etcétera. Y también, importante, recordar, esto solo sirve con ciclos regulares. Para la prueba, es que, por ejemplo, tu ciclo, digamos, el ciclo femenino, por ejemplo, si un ciclo dura 30 días, el ciclo siguiente, por ejemplo, dura 29 o, por ejemplo, 31. Es decir, que no haya una diferencia máxima de un día. A eso se considera regular. Por ejemplo, si tú tienes un ciclo de 30 días y el ciclo siguiente es de 27, eso ya se considera irregular. 2, por lo que dura el óvulo, Amanda, exactamente. Pero ojo, no se habla de óvulos. ¿Por qué? Lo que pasa es que históricamente se considera como sinónimo, pero el ovocito 2 primero se fecunda, si ocurre la fecundación, ahí se transforma en óvulo. Y luego el óvulo se transforma en la célula huevo o cigoto. En sí el óvulo tiene una corta vida, porque el gameto femenino es el ovocito secundario. ¿Ok? De Yanira, exactamente tú lo mencionas. Esto, por ejemplo, queda más claro con ciertas preguntas tipo que les pueden hacer. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta en relación a los conceptos? Ahí, por favor, si me lo pueden indicar en el chat. ¿Ideas? Vamos a ver esta pregunta. Yo creo que acá, digamos, tal vez va a generar, se va a generar cierto ruido. Dice, una mujer que generalmente presenta ciclos regulares, te dan el dato, por lo tanto puedes hacer el análisis con los días. 29 días. Entonces, anota en el calendario sus días, lo que duró su menstruación. El 6 de julio comienza su menstruación. Entonces, yo qué les recomiendo acá, determinen en la duración del ciclo para determinar lo que te preguntan después. Si te dicen que el ciclo dura 29 días, ¿qué se tiene que hacer para llegar para saber cuándo comienza el siguiente? Si te dicen que son 29 días, desde el 11 sumar 29, Lucas, no, desde el día 6. Desde el día 6. Ese va a ser el primer día del ciclo. Exactamente. Se cuentan 29 días hacia adelante. Entonces, calculemos. 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. Acá termina el ciclo y en este caso comienza un nuevo ciclo aproximadamente el 4avo. Exactamente, ese es un primer dato. Entonces, acá, digamos, también hay eventualmente nos preguntan por la ovulación. Dice, a partir de la información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Es esperable que su próxima menstruación comience el 8 de agosto? Calculamos acá y nos dio que el nuevo ciclo comienza el 4 de agosto. ¿Es correcto eso? No, no es el 8, es aproximadamente el 4. 2. Su máxima probabilidad de quedar embarazada se da entre la segunda y tercera semana de julio. Probabilidad de embarazo, días fértiles.
¿En base a qué valor se calculan los días fértiles? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es la viga para hablar de días fértiles? Ovulación, exactamente, Carla. Habría que calcular la fecha probable de ovulación. Entonces, eso se considera contando 14 días hacia atrás. Exactamente, restar. Entonces sería, en este caso sería 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La fecha de ovulación probablemente sería más o menos el 20 de julio, ¿ok? Entonces, recordar, son 3 días hacia atrás y 2 días hacia adelante. Profe, ¿por qué son 14 de Yanira? Porque recuerda, el ciclo femenino, lo que dure, la fase fija son 14 días. Aquí tienes la ovulación. Entonces, desde la ovulación hasta el término, siempre, digamos, estadísticamente está probado que dura eso. Es una constante a nivel, en este caso, a nivel femenino. Eso está determinado a nivel de especie. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Es correcto decir que los días de máxima fertilidad están entre la segunda y tercera semana de julio? ¿Es la segunda y tercera semana acá? No. Esta sería la tercera y la cuarta semana. ¿Ok? Exactamente. Es la tercera y cuarta semana, por lo tanto, esta afirmación tampoco es correcta. Sí, los últimos días de julio presentarán los máximos niveles de LH. La LH, recuerden, se da previo a la ovulación, que sería en este caso, si la ovulación es el día 20, la FSH más o menos estaría en su pic el día 19. Por lo tanto, ¿sería correcto decir que se da a los últimos días de julio? No, no es correcto. La ovulación se producirá probablemente el 24 de julio. Si la ovulación calculamos que es el 20, más o menos, tampoco. Entonces nos dice, su endometrio iniciará su fase secretora después del 20 de julio, después de la ovulación. Fase secretora es cuando aumenta la progesterona, ¿ok? La progesterona, recuerden, aumenta después de la ovulación y eso que permite mantener el endometrio, es decir, para que se pueda implantar el embrión, ¿ok? Entonces, la clave de este tipo de pregunta es que te digan eso, te den la duración del ciclo, especifiquen que son ciclos regulares y calcular primer día de menstruación, calcular el término del ciclo, calcular la fecha probable de ovulación. ¿Okay? ¿Se entiende cómo resolver ejercicios de este tipo? En este caso es algo, digamos, esa es una pregunta tipo. Entonces, entendiendo ese concepto, como les digo, el ciclo femenino son muchos eventos que se dan en simultáneo. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, la ovulación, el ovocito va a tener esta configuración. Tenemos el ovocito y este ovocito está rodeado de capas celulares. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos lo que se denomina zona pelúcida, que sería la capa más interna, y tenemos la capa más externa, que es la corona. ¿Ok? Esta corona, digamos, protege al ovocito, protege a la estructura. Por lo tanto, los espermatozoides, cuando se encuentren, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que romper esa estructura, van a tener que penetrar. Y luego de la penetración va a venir la fusión con el ovocito. Pero como les digo, primero tiene que haber penetración. Entonces, obviamente, como es una estructura muy rígida, esa estructura se tiene que romper, se tiene que despedazar. Es un trabajo laborioso, pero básicamente eso que implica, implica ¿cómo se dice? El derecho, la célula se gana el derecho para poder fusionar, tiene que apoyarse mutuamente entre todos los espermatozoides para ir rompiendo esa fortificación con el acrosoma, exactamente. ¿Ok? Por ejemplo, otra pregunta tipo que les podrían hacer con estos gráficos. Dice, el siguiente gráfico representa los niveles de estrógeno y progesterona durante un ciclo ovárico o ciclo sexual. Entonces, tenemos
la concentración más o menos. Dice, a partir del gráfico se puede afirmar que el segundo pico de estrógenos indica que hay embarazo. Cada día tenemos un ciclo de 28 días y acá ocurre el embarazo. ¿Es correcto decir eso? El embarazo sucede mucho después. Acá recién está ocurriendo la ovulación. Entonces, no tiene que ver con eso. ¿Ok? B, la menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. La progesterona, si se fijan, está baja al principio y luego aumenta después de la ovulación. Por lo tanto, eso coincidiría con el despedazamiento del endometrio, con el sangramiento. Para el embarazo tiene que haber una permanencia de progesterona, Lucas, exactamente. ¿Ok? No tiene que ver con el estrógeno. ¿Sería correcto hacer ese punto de que cuando hay un bajo nivel de progesterona coincide con la menstruación? Sí, lo vemos ahí. C, el periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno y progesterona. Proliferación, la fase después de la ovulación, ¿coincide con ambas hormonas? No, solamente coincide con la progesterona, ¿ok? El estrógeno va en un vaivén, pero no va subiendo del todo, ¿ok? Con FSH y LH también. D, la ovulación coincide con el mayor nivel de estrógenos. ¿El pic de estrógeno se da en la ovulación? ¿Coincide o no? No. El estrógeno alcanza su máximo más o menos el día 13, si contamos un ciclo de 28 días, por supuesto. Se da antes. Esto coincide, el pic de estrógeno coincide con el pic de LH. ¿Ok? Y eso se da antes de la ovulación. Los estrógenos y progesterona empiezan a ser secretados alrededor del día 14. Ambos. No. Primero es el estrógeno que comienza a aumentar a medida que se va regenerando el endometrio y la progesterona se secreta después del día 14, en este ciclo de 28 días. La clave para responder esta pregunta, que la vamos a ver después, o con más, digamos, la vamos a seguir viendo, es que ustedes manejen, en este caso, las fechas. Estos eventos, recuerden, se dan en simultáneo. Es decir, digamos, la hormona, la concentración de hormona, está asociada a el desarrollo o a la, ¿cómo se dice?, al desarrollo orgánico, digamos, del endometrio, ¿ok? La proliferación, la mantención del endometrio. Entonces, en este caso, perdón, la correcta es la alternativa B. ¿Es correcto decir que la progesterona no se secreta antes o que se secreta en baja medida? Lo que pasa que en este caso es correcto, digamos, es más correcto decir que se secreta en baja medida, ¿ok? Porque, digamos, si te fijas, el nivel no es cero, es un nivel bajo, pero existe en baja medida. Perdón. Entonces, ese es el concepto. Por ejemplo, otra pregunta que les podrían hacer. Nos dice, la siguiente figura representa la distribución de un método anticonceptivo hormonal combinado con 21 píldoras activas y 7 inactivas. Cuando te habla de píldora activa, en este caso, ¿qué pasa? Son pastillas con hormonas. Entonces, esto es como un símil, es como simular el ciclo femenino. ¿A qué me refiero con eso? Cuando se toman las pastillas que son activas, ¿qué va a pasar? El nivel de hormona, en este caso, va a aumentar la progesterona y va a aumentar el estrógeno, ¿ok? Es como les digo, es como una simulación, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema recibe un aumento de hormona. Y dice, tenemos 21 pastillas, en este caso, activas y 7 inactivas. Estas pastillas, lo voy a explicar igual después en la clase siguiente, es lo que se conoce como placebo. ¿Se acuerdan qué significa eso en español? Por ejemplo, cuando se habla de placebo. ¿Qué es?
Algo falso, exactamente. En este caso, son pastillas que tienen azúcar, que tienen, en este caso, que tienen talco. Exactamente, son pastillas que nos sirven, pero la idea es que la mujer no pierda el hábito de tomar, en este caso, la pastilla. Como dice Lucas, no tiene el principio activo. Entonces, tenemos pastillas con alta dosis hormonal y acá las hormonas caen. Cae la progesterona, cae el estrógeno. Entonces nos dice, ¿qué se puede afirmar con respecto a eso? Las píldoras 22 a la 28 poseen una dosis hormonal mayor si son inactivas. ¿Tiene lógica? No. Si son inactivas, no tienen hormona. B. Las píldoras 1 a la 28 poseen dosis crecientes, es decir, va a ir siempre increciendo, siempre en aumento. En base a lo que dice el texto, no, porque tenemos 21 píldoras activas y las otras son placebos. El periodo comprendido entre la píldora 22 a la 28, el periodo comprendido entre la píldora 22 y 28 ocurre, coincide o ahí ocurre el sangrado menstrual, si hay una caída hormonal, si eso lo asociamos al ciclo femenino, ¿se podría hacer ese punto? Recuerden, cuando en este caso cae esa hormona, ¿qué le pasa al endometrio? Si hay una caída de hormona, se desprende, colapsa el endometrio. ¿Y qué inicia? Inicia el sangrado. ¿Ok? Entonces, es la misma lógica. Cuando en este caso se consumen las pastillas que son inactivas, ¿qué va a pasar? Eso va a coincidir, digamos, o digamos, está diseñado de tal manera que coincida con la menstruación. Por lo tanto, eso se explica porque hay una caída hormonal. La píldora 28 coincide con la ovulación. ¿Las pastillas actúan sobre la implantación? No, las pastillas no actúan en ese sentido. Las pastillas elevan el nivel hormonal, por lo tanto, ¿qué hacen las pastillas? Las pastillas, como existe un alto nivel de hormona, el sistema lo interpreta como un embarazo. Por lo tanto, bloquea la ovulación. Las pastillas son anovulatorias, bloquean la ovulación. Igual lo voy a explicar con más detalle en la clase siguiente. ¿Ok? ¿La píldora 28 coincide con la ovulación? No. Si el día 22, digamos, implica desprendimiento de endometrio, esta píldora 21 sería el término. Por lo tanto, se cuentan desde acá 14 días hacia atrás. Entonces sería la ovulación ocurriría más o menos acá. ¿Por qué? Porque acá termina el ciclo y se cuentan 14 días hacia atrás. La píldora 1 coincide siempre con el primer día de la semana. ¿Qué he repetido majaderamente hasta el cansancio de esta palabra o de esos conectores? Absolutos no sirven. Exactamente, Lucas. Muchas gracias. Amanda, no hay que confiarse. Exactamente. Siempre puede haber una excepción a la regla. Exactamente, Catalina. Muchas gracias. ¿Ok? Eh, por ejemplo, yo me he fijado, yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando se consumen las pastillas, para que se hagan la idea. Por ejemplo, ustedes comienzan tomando una pastilla, digamos, el día martes, por ejemplo, entonces ustedes tienen su ciclo, ¿y qué pasa? El ciclo siguiente, por ejemplo, comienza un día jueves. Entonces, es como bien notorio, por ejemplo, porque las pastillas traen calendarios, traen como stickers, digamos, se la ha visto a mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve como, por decirlo así, uno puede ver como un patrón en el calendario, uno puede ver como una diagonal, por decirlo así. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, un ciclo no necesariamente va a coincidir con el otro. Un ciclo comienza lo que hoy, comienza, por ejemplo, un día martes, pero el otro puede comenzar un día jueves, un día viernes. Entonces, siempre va a haber como un desfase, ¿ok? Antonia, pero cuando tomas pastillas no, exactamente, las pastillas son anovulatorias, bloquean la ovulación, ¿ok? Entonces, en ese caso, digamos, la correcta es la alternativa C. Las pastillas placebo coinciden con el sangramiento. También, por ejemplo, digamos, lo que me faltó mencionar, igual lo voy a retomar después. Por ejemplo, si una mujer tiene su ciclo sexual y tiene ciclos regulares, puede tomar decisiones. Por ejemplo, si la mujer sabe, por ejemplo, su día de ovulación, por ejemplo, acá la ovulación, se pueden tomar decisiones, por ejemplo, para quedar embarazada o para no tener familia.
Por ejemplo, se pueden tener relaciones sexuales en esa franja, digamos que serían los días fértiles, o por ejemplo, si no se quiere tener familia, digamos, si no se quiere, en este caso, correr riesgos, aparte de utilizar otro método anticonceptivo, por ejemplo, no sé, se podrían, por ejemplo, utilizar los días de la menstruación o los días finales. Algunos lo hacen, algunas parejas lo hacen, pero por ejemplo, eso es variable. Por ejemplo, digamos, algunos tal vez digamos, utilizarían los días de menstruación, pero eso, digamos, a algunos les gusta y a otros no, porque cuando hay menstruación hay dolores, hay espasmos, hay contracciones. Entonces, en algunos casos no es muy agradable. Digamos, también aumenta la sensibilidad. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, se pueden tomar decisiones, hay cosas que se pueden planificar, pero también hay que ver el bienestar de la otra persona, el respeto. Siempre, no, yo no soy de, como les digo, no soy de repartir moralina, pero me refiero a que si uno conoce su cuerpo, tiene que tomar decisiones y uno tiene que ser egoísta en ese sentido. Uno tiene que velar por uno, ¿ok? Digamos, antes que otra consideración. Porque, digamos, siempre en este caso es tu cuerpo, ¿ok? Y bueno, ahí, digamos, eso implica otras cosas, que las vamos a ver en la clase siguiente. Por ejemplo, otras preguntas tipo que les pueden hacer. Dice, sobre el periodo conocido como menstruación, no es posible afirmar que, por favor, lean las alternativas y ahí me plantean por cuál se las jugaría. ¿Qué nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucede, por ejemplo, o lo que no es correcto cuando se habla de menstruación? Lucas dice la E. No, digamos, no es posible afirmar que coincide con el inicio de la maduración de un folículo primordial. Eso es correcto. Cuando ocurre la menstruación, ¿qué va a pasar? El primer día ocurre la menstruación y al mismo tiempo que pasa, el ovocito 1 comienza a madurar para transformarse en ovocito 2. ¿Ok? Me están diciendo en este caso la A. En este caso no es correcto. La oxitocina, yo lo había mencionado en la clase pasada o en clases pasadas, digamos, permite la contracción uterina. Eso es correcto, ¿ok? Digamos, tal vez no lo mencioné ahora, pero hagan la analogía entre hormona y función, ¿ok? Lo que no es correcto es decir que cae el flujo menstrual. No, pues cuando hay menstruación aumenta el flujo, aumenta el despedazamiento, aumenta en este caso la destrucción, ¿ok? Cae el flujo, no, pues el flujo va a aumentar. Va a aumentar. Cuando hablamos de flujo, hablamos de volumen, por ejemplo, por unidad de tiempo. Por ejemplo, hablamos de centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Exactamente. Lo que no sucede es que caiga el flujo. El flujo va a aumentar. Pensé que se refería a una baja, disculpa, a que baja la menstruación. Básicamente, digamos, es que a eso apunta la alternativa. Dice que baja el flujo, es decir, que, digamos, habría una baja pérdida. Y no es así, porque cuando hay menstruación, la estructura colapsa y hay una mayor pérdida en ese sentido. Camila, ¿puedes explicarlo de nuevo lo de folículo primordial? Pero si se toma literal, a que salía, básicamente, digamos, como les digo, traten, digamos, tienen que verlo en ese sentido. ¿De qué salía la menstruación del, eh, como les digo, digamos, tiene que ver con eso. ¿Ok? Tal vez, ¿cuál es el distractor de esto? Por ejemplo, oxitocina. La oxitocina, habíamos visto, participa en la contracción. Participa en mayor medida en el parto o la lactancia, pero siempre la oxitocina participa en contracción. Entonces, la contracción, ¿qué permite? Permite que la estructura colapse. ¿Ok? Me estaban preguntando por el folículo primordial. El ovocito primario, ¿qué va a pasar?
tú naces con tus ovocitos primarios y cuando llegas a la pubertad comienzas a madurarlos. Por lo tanto, este ovocito que va a pasar cuando se transforma y madura, este ovocito se va a rodear de capas celulares, ¿ok? Va a formar el ovocito 2 o folículo secundario, ¿ok? El folículo primordial es el ovocito 1, que luego va a madurar. Por lo tanto, en ese caso de esa pregunta, la correcta es la D. Otra pregunta, digamos, ahí para seguir con la línea. Si una mujer tiene un ciclo ovárico de 30 días, ¿ok? 30 días. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Calculen la fecha probable de, o el día probable de ovulación. Recordar, desde el día 30 se cuentan 14 días hacia atrás. Por lo tanto, 14 días hacia atrás, ¿cuánto nos da? Nos da 16. Eso implica que más o menos el día 15 ocurre la ovulación. ¿Ok? Entonces, viendo las alternativas, lean las alternativas y me plantean por cuál se las jugaría. Léanlas y ahí me dicen. Ahí Lucas se la está jugando por la D. Para responder estas preguntas tienen que manejar lo que es ciclo sexual, los gráficos, como les decía. ¿Ok? Amanda dice la A o la D. Lucas dice la D. Dice A, en el día 16 del ciclo, que sería después de la ovulación, desciende el nivel de hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante en este caso cae, digamos, antes de la ovulación. ¿Ok? Tenemos FSH y LH, y esto se da más o menos, digamos, previo a la ovulación. Por lo tanto, la A no puede ser. B, el día 16 del ciclo, los niveles de estrógeno y progesterona llegan a su máximo. ¿Ambas hormonas aumentan después de la ovulación? ¿Ambas? No, solamente la progesterona. Exactamente, Katira, y muchas gracias. C, entre el día 16 y 27, es decir, después de la ovulación, los niveles de progesterona están bajos. Se contrapone con la anterior, se choca. No es correcto. D, entre el día 5 y 16, es decir, después de la menstruación, el nivel de estrógeno va aumentando. Antes de la ovulación, el estrógeno aumenta, según el gráfico. Sí, aumenta el estrógeno previo a la ovulación. Y luego de la ovulación aumenta la progesterona. Y entre el día 5 y 14 el nivel de progesterona llega al máximo. No, la progesterona es después de la ovulación. Sería después del día 16 aproximadamente. Por lo tanto, la clave para responder estas preguntas es que ustedes entiendan y manejen los gráficos de ciclo sexual. En este caso, la correcta es la alternativa D. Eso básicamente. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas? Muchas gracias, Lucas. ¿Ok? Bien. Quiero hacer un pequeño repaso, digamos que es básicamente lo que vimos en la sesión pasada y que en algún momento hubo mucho lag. Bueno, yo tal vez puede que haya ahora, pero quiero ver algunas preguntas tipo. Tienen que recordar que la regulación hormonal viene dada por el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos el túbulo seminífero y teníamos células chiquititas, que son las células de Leydig. Esta célula de Leydig produce testosterona y al mismo tiempo tenemos otras células de gran tamaño que abrazan a las células madres, que es la célula de Sertoli. ¿Ok? Entonces, de esa manera el sistema masculino se regula. Produce testosterona por una parte y por otra parte la célula de Sertoli favorece la producción de espermatozoides. ¿Ok? Y recordar, se regula de manera negativa. Por ejemplo, viendo una pregunta tipo, por ejemplo, nos dice acá, sobre las células intersticiales o células de Leydig, que son estas células chiquititas que están en el borde del túbulo seminífero.
se puede afirmar correctamente que producen secreción endocrina. ¿Eso en español qué significa? ¿Cuál es la palabra clave que reemplaza a esa frase cuando hablamos de una secreción endocrina? Es decir, que se libera hacia la sangre. ¿Cuál es la secreción que se libera hacia la sangre? Amanda dice hormonas. Exactamente. Es lo mismo que hablar de hormonas. Lo mismo. Lo que pasa es que el otro es más largo. ¿Las células de Leydig liberan hormonas? Lucas, exocrino no es exocrino, porque exocrino es por medio de una cañería, de un conducto. Si hablamos de endocrino, es hormona. La célula de Leydig produce testosterona. Por lo tanto, sí es correcto. Se libera esa hormona hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, eso sí es correcto. Lo que pasa es que está dicho de manera más formal, si lo quieres ver así. Tal vez más arreglado. Pero es hormona en la práctica. ¿Entiendes ese punto? El punto es, en vez de que te digan hormona, de una manera como más científica, secreción endocrina. Pero es lo mismo. Dos, tienen gran desarrollo del retículo endoplasmático liso. La testosterona es hormona sexual. ¿De qué naturaleza es? Proteica, lipídica, es un azúcar, es un ácido nucleico. Exactamente, es lipídica. Por lo tanto, si es lipídica, tiene que tener un gran desarrollo el retículo liso. El retículo liso sintetiza lípidos, sintetiza grasas. Y el ejemplo son las hormonas sexuales. 3. Poseen 4 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. Eso es correcto. Nosotros como especie humana, recuerden, nosotros tenemos 46 cromosomas a nivel de especie. Por lo tanto, el espermatozoide que tiene la mitad, ¿cuántos cromosomas tendría? Si en total tenemos 46. El gameto, los ovocitos, los espermatozoides tendrían 23. Por lo tanto, eso no es correcto. Eso se cae con su propio peso. Eso básicamente. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta es... Exactamente, la correcta es la alternativa D. ¿Ok? Esa es como la idea, esas son como preguntas tipo que les pueden hacer. Por ejemplo, otra pregunta tipo, porque también, como les decía, esta parte también es ejercitación. Dice, en un cultivo de células de la adenopófisis se observa que la cantidad de FSH, digamos, en ellas, perdón, que ellas liberan, disminuye, es decir, esta hormona cae al agregar suero obtenido de sangre testicular. Es decir, digamos, a las células de la hipófisis se le agrega, entra en contacto con la sangre testicular, ¿y qué pasa? El nivel de FSH cae. Significa, hay alguna sustancia que está bloqueando la producción de FSH. Entonces, digamos, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explican esta observación? ¿Es correcto decir que el testículo secreta una hormona que inhibe la liberación de FSH? Si este FSH dice disminuye al agregar esa sustancia. El hecho de que caiga, ¿se podría explicar por qué se está inhibiendo esa producción? O esa liberación, mejor dicho. Si cae, no hay más, es porque, digamos, de alguna manera está afectando esa liberación. 2. La sangre venosa tiene un efecto tóxico sobre las células hipofisiales por ser pobre en oxígeno. Digamos, ¿eso le ven alguna relación con lo que hemos visto? Exactamente, no se puede afirmar. En este caso, falta información. No podemos hacer ese juicio con la información que nos dan. Está raro además, sí. 3. Las células de la hipófisis espontáneamente tienden a disminuir su secreción de FSH. Espontáneamente. En todo este concierto, en este caso, en estas clases, hemos hablado de regulación. Por lo tanto, no se puede decir que se regula de manera espontánea, hacia la vida. Todo está regulado, todo se regula a través de una retroalimentación. Por lo tanto, eso, digamos, ni por nada del mundo. Por lo tanto, bajo esa lógica, la alternativa correcta es... Ahí lo está planteando su punto Catalina, Catiray, Catalina también, muchas gracias. La correcta es la alternativa A.
Eso básicamente. Esas son como preguntas tipo. Para responderlas, es clave que ustedes manejen esta regulación. ¿Ok? Este mapa conceptual. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una hormona actúa por una línea y la otra hormona actúa por otra línea. En el caso del sistema femenino, recordar, aquí voy a terminar, esta, digamos, es un sistema muy similar. ¿Ok? Es un sistema muy similar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos dice, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenipófisis, acá, digamos, podría presentar alteración de qué? De la actividad ovulatoria. ¿Podría afectar la ovulación si se afecta la adenipófisis? Si la adenipófisis libera esas hormonas en este caso intervienen en la maduración de los ovocitos y por ende la ovulación. Por lo tanto, digamos, si se afecta ese punto, se afecta a toda la cadena. Por lo tanto, sí es correcto. ¿Podría afectar la secreción de estrógenos? Los estrógenos, en este caso, ¿de dónde se regulan? A nivel del ovario, y eso lo regula el LH. Entonces también se afecta. Si se afecta el punto central, afecta a todo lo que viene después. Por lo tanto, ese punto también es correcto. ¿Afecta la producción de los folículos primarios? Es decir, con los que nace la hembra. No, porque en este caso, maduración no es lo mismo que producción. ¿Qué eran los folículos primarios, Luis? El folículo primario es el gameto con el cual nace la hembra, con el cual nace la mujer, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este folículo primario, digamos, cuando se alcanza la pubertad, ahí recién va a madurar. De folículo 1 pasa a folículo 2. Y en este caso se rodea de muchas capas celulares, ¿ok? Entonces, recordar, maduración no es lo mismo que producción. Por lo tanto, el punto 3 no es correcto. De esa manera, la alternativa correcta es exactamente. Muchas gracias. La alternativa D. Esa es la idea. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? ¿Dudas? ¿Consultas? Perfecto. La próxima semana, muchas gracias Amanda, la próxima clase vamos a seguir hablando de sexualidad y en particular me voy a referir a los métodos anticonceptivos, métodos artificiales, métodos naturales, métodos de barrera, etcétera. Vamos a hablar en esto, pero no importante, no voy a hablar de cifras. Ustedes no tienen que manejar cifras, sino que lo vamos a hablar en base a ciertos criterios. ¿Ok? Y también a partir de eso voy a hablar de las llamadas ITS, infección de transmisión sexual. Eso sería entonces por hoy. Le agradezco su paciencia y, digamos, por las circunstancias tecnológicas. Así que cualquier duda, por favor, tienen mi correo y ahí me pueden contactar ya. Eso, porque tengan una excelente semana y con todo el power, ¿ok? Eso, que estén muy bien. Adiós. Adiós.